el Concilio de Nicea fue la segunda ocasión en la que ya se trataban de poner de acuerdo de cuándo cresta celebrar la Pascua. ¿Por qué La tenían que...? A primera, la ver, primera fue como en lo que es Alemania hoy en día, ¿no? ¿Dónde es que fue? no, fue ahí en Medio Oriente. Si esto estamos hablando del año 300. Sí, Sí, pues la Pascua es la fiesta más antigua. lo tengo, sí, es como 320 después de la Por muerte de ahí, muy Cristelis, por temprano. ahí. Sí, pues El, en todo lo que era el... y el Imperio Romano el post caía Roma, estamos hablando. Ese Imperio Romano. No, antes, todavía no caía Roma, ¿Sí? Que se me estaban confunde las tanto esa weá. postrimerías, pero Sí, pues, pero ¿por qué es el. Espérate, ¿cuál es el emperador? Puta madre, lo tenía anotado en el teléfono, weón. Constantino. Eso, Constantino, pero claro, pero Constantino es el que funda Constantinopla, que de ahí pasa a ser la capital del Imperio Claro, Romano post caía de la Roma. última etapa, digamos, Sí, y que después el Imperio Bizantino. claro, pero después, Eh, ¿cachai? Que tenía el Sacro Imperio Romano, o sea, hay como varias versiones del Imperio Romano. Tenéis como el clásico, claro el que después Constantinopla, había reyes europeos que se sí, adjudicaban el ser sucesores como directos de, Carlomagno, sí, pues, y los herederos más directos en todo caso eran efectivamente los que decías tú, que son los bizantinos que se quedaron claro, pero el Sacro, y o que sea, son los padres de la Iglesia Ortodoxa. sí, po, pero lo que es hoy en día Alemania durante mucho tiempo fue el Sacro Imperio Romano, que era como una constitución, una continuación media a la fuerza de lo que alguna vez fue como los alcances del Imperio Romano en Europa Central. Exactamente. Ahora, eh, el inicio del cristianismo, como era una religión que sincrética, está lleno de estas peleas buenas que están motivadas justamente, como insinuaste, están motivadas también por temas políticos y por temas de poderes locales. Y una de ellas era el tema de cuándo celebrar la Pascua. ¿Por qué se genera un problema de cuándo celebrar la Pascua? Primero, porque, claro, hubiera sido, o sea, cuando ocurren los hechos, ya el ser humano tenía calendario. Está el calendario juliano, que es a grosso modo el que tenemos nosotros, solo que sin las modificaciones posteriores, y estaba el calendario judío. Entonces, hubiera sido muy fácil preguntarle a algún viejo nieto de alguno de los evangelistas ya, pero puta, nadie anotó el día en que se murió este caballero, alguien lo tiene que haber anotado. Ya, la weá es la siguiente. La Pascua judía, el calendario judío es lunar, es móvil. O sea, ¿Ya? es un calendario que en relación al nuestro, que es solar, es muy desfasado, porque el calendario judío sigue las fases de la luna. De hecho, el calendario judío cada cierta cantidad de años tiene un 13º mes que se usa para compensar los días que vais perdiendo con las fases de la luna. Entonces, la Pesaj cae siempre en una banda de días entre lo que son marzo y abril, pero en la práctica cae en un día solar distinto cada año. Es Pero móvil. a lo que vais Entonces, básicamente es que en el Consejo de Nicea, los buenos un poco dijeron como allá, hay que establecer la fecha en que este flaco lo mataron y de resucitó, porque no queremos, como que nos caen mal los judíos y no queremos usar su calendario. En la práctica es eso, es que no se sabía cuándo celebrarla, porque claro. una alternativa era, se supone, tampoco está dicho claramente en el Evangelio, pero de lo que se infiere de ahí es que se supone que el Viernes Santo era los primeros días de la fiesta de Pesaj. Se infiere que el Jueves Santo, cuando hacen la última cena, debe haber sido el primer Seder, o sea, la primera noche de Pesaj. Por lo tanto, si lo matan al día siguiente, murió en el segundo y resucitó el domingo de esa semana. Ahora, Claro, pero ahí mira, hay otro tema. lo cómico de esto es que, mira, acá lo tengo anotado. El concilio de Nicea fue el 325 después de Cristo. O sea, por 325 años no tuvieron la más puta idea de cuándo murió el weón. Los celebraban en fechas distintas y Sí, era un era como, caos. Los celebraban en ahora cada zona en murió. fechas distintas. Claro, era como este año murió en diciembre, este año murió en abril, este año murió en No, julio. y hubo una pelea entre Roma y Alejandría por cómo hacer el cálculo de la Pascua y no se podían poner de acuerdo. Y tampoco decidían, porque en el Evangelio se habla mucho del domingo, domingo el día del Señor, domingo viene de domine, en latín el Señor, en inglés Sunday, el día del sol, o sea, era el Ajá. día en el que era la superación del Shabbat.
la intención primigenia de esta gente era sustituir el Shabbat judío por el día siguiente, que era el domingo, el Yom Rishon, el primer día de la semana. Pero entonces tú tenías que hacer coincidir que este hombre, como resucitó en domingo, que todos los años resucitara en domingo, y eso era imposible hacerlo en la misma fecha. Por eso, por ejemplo, la Pascua judía un año cae lunes, otro, o sea, no, lunes no cae nunca, pero cae martes, otro año cae jueves, y no hay problema con eso. Pero la Pascua cristiana, la nueva Pascua, tenía que caer en domingo. Sí, Y eso po. era un hueveo. Pero a mí me encanta que la fecha, ¿cachai? Como de el... Porque ya está la weá de los panes, cuando Juan hizo como la caminata de Michael Jackson sobre el agua, todos esos momentos de la vida de Cristelis. Pero obvio que la más importante es cuando lo crucifican y de ahí revive y asciende a los cielos, eso va. Pero básicamente como que, weón, como que la fecha fundacional, así como el hito, la piedra, weón, de toque de tu religión, es una fecha inventada en la práctica. Es como, ya, ¿cuándo nos conviene poner esta weá? Es casi como que en la práctica no es muy distinto a que si tuvierais como se juntara, ¿cachai? Como el grupo de creativos de una agencia de publicidad y decidieran como, como en ese capítulo de Los Simpsons, como que van a crear el Día del Amor, como para vender ositos de peluche que como que cantan. Que tú diste en el clavo con un punto, que a diferencia de la Navidad, que lo hablamos en diciembre, que no tenéis, o sea, tenéis indicios, pero no tenéis de cómo mierda agarrarte para establecer una fecha concreta 100% segura. Con la Pascua sí. Si tú te sientas a analizar los evangelios y a deducir y a inferir, puedes llegar en base al calendario judío de aquel año, usando fuentes fidedignas. ¿Cuándo habría sido el Viernes Santo original, el Jueves Santo original y el día en que supuestamente resucitó? Pero ¿qué ocurrió? Que el antisemitismo de esta gente llegó a tal nivel que a pesar de tener esa posibilidad, decidieron no usarla. Y se llegó al extremo de establecer que si la Pascua judía, si el cálculo de la Pascua coincidía con el del día de inicio de la Pascua judía de ese año, había que correrle una semana. ¿Me entiendes? O Sí, sea, po. se llegó a dejar la fecha mal adrede. No, es una estupidez. Además, el Consejo Nicea también tiene otra, se decidió otra cosa como fundamental para la creencia cristiana, que era ahí se juntaron. Además, es muy chistoso cómo fue la weá. Fue como esas, ¿cachai? Esa weá que le encanta a los gringos, como las convenciones de vendedores como de seguros automotrices y se juntan como en Utah, ¿cachai? Y como que todos Sí, con el sí. nombre que dice como Bob y la weá básicamente se juntaron así como todos los sumos sacerdotes, no, como los obispos, no sé qué mierda se llamaban en la Los época, obispos. del Imperio Romano, y con Constantino entre medio haciendo como de árbitro y como viéndolos pelear. Era básicamente, yo me acuerdo cuando niño fue un torneo de cartas Magic, no debe haber sido muy distinto a esta weá. Y que la otra cosa que fueron a aclarar era eso de si Dios el Hijo y Dios el Padre, ¿qué onda con eso? Uh, Esa fue la otra, Esa y es era como, la famosa, la cristología. sepo, pero a mí me encanta que hubo 300 años, 300, no es, weón, yo he vivido 29 y siento que son hartos, 300 en los que esa weá fue como a gusto del consumidor. Entonces, weón, ¿qué te No, y detiene? esa weá tampoco es que se solucionó ahí, porque después No, siguieron existiendo. No, y lo otro también es que generó muerte. O sea, sepo, no es que ahí terminó la cosa, dijeron ya, bueno, ya ahora arreglamos nuestras diferencias y juntos como hermanos caminamos hacia adelante en pos del Señor. No. Hubo gente que dijo, no, compadre, yo no me sumo a eso. Ah, bueno, no te querías sumar, ya concha tu madre, vamos a mandar al ejército imperial a que arrase la weá. sí. Y ahí empieza en parte gracias a eso después los musulmanes la van a tener tan fácil para entrar en Medio Oriente y Europa, porque los cristianos llevaban 300 años agarrados del moño. Y Pero por puras weas, sí, eso, por puras weas. por puras weas, sí, por puras weas, pero además lo que te dice eso es que, ¿qué te detiene de que como creer que la historia como de esa religión ya está finalizada, ¿cachai? Si toda su historia hacia atrás han sido como unos acuerdos hechos así como a tontas y a locas. Como que te detiene de que de acá a 50 años los buenos se vuelvan a reunir y digan como, puta, en verdad, Dios es mujer y es chino, ¿cachai? Dios es China. Es como, bueno, ya nos estamos poniendo a tono con los tiempos que ahora los chinos van a ser la potencia mundial. Es como, Dios es chino y, weón, creó AliExpress. Eso va a ser el nuevo, weón, Es que además, el concilio de Beijing. mira, las coincidencias
como decís tú, el origen del cristianismo, que no se ofenda a nadie, de los que, o bueno, si se quieren ofender, oféndanse, pero es un origen tan humano como el de todas las religiones, judíos, musulmanes, budistas.